un cáncer, ¿verdad? Entonces, Sí. dice, en las generalidades de las neoplasias, vamos a ver que los cánceres o las neoplasias son la segunda causa de muerte en México, ¿sí? Superado por las enfermedades del corazón o enfermedades cardiovasculares. Sabemos también que los pacientes con neoplasias, además del compromiso orgánico, porque sabemos que el cáncer pues va atacando al órgano hasta que afecta su funcionamiento o detiene su funcionamiento, también presenta múltiples complicaciones desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque los mismos pacientes se van deteriorando psicológicamente hasta que ellos mismos ya no quieren luchar, ¿no? El cáncer no es una enfermedad única, se considera un conjunto de trastornos o de enfermedades patológicas, ¿sí?, que comparten marcas, desregularizaciones de crecimiento celular, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabemos que una neoplasia o un cáncer siempre nos va a atacar a nivel celular, va a destruir todo el órgano o los múltiples órganos que llegue a atacar el cáncer, pero a nivel celular, ¿va? Los destruye por completo. En esta tablita podemos ver los cánceres más frecuentes, tanto en el hombre como en la mujer. Sabemos que por diferencia de órganos, pues el cáncer que predomina en los hombres, pues el de próstata, y en mujeres lo que es el cáncer cervicouterino y el cáncer de mama, ¿no? Pero sabemos que un cáncer puede dar en cualquier órgano a cualquier edad. Y bien, empezamos. Entonces, neoplasia, ¿qué es una neoplasia? Literalmente la neoplasia significa crecimiento nuevo, porque sabemos que este cáncer que nos va a dar es un crecimiento nuevo de células en el mismo tejido, es un crecimiento de células acelerado y a lo bruto, ¿sí? De las mismas células del tejido, pero crecen sin tener ningún orden, ¿verdad? Mencionaba Wills, uno de los que estudiaba mucho los cánceres, que el cáncer es una masa anormal de tejido cuyo crecimiento es excesivo e incoordinado. ¿Por qué? Porque crecen, ahora sí que a lo menso, a lo bruto, con respecto al tejido de origen. No respeta forma, ni peso, ni talla, ¿sí? Que es continuo a pesar de suspender el estímulo lesivo. ¿Qué quiere decir? Que para que te dé un cáncer, bájale la tele, Britney, que si nos da un cáncer, crece y crece y crece y crece, ¿no? Ah, no, es Lilian, apaga tu micrófono. Para el origen de las neoplasias es básico saber el compromiso del daño del material genético. ¿Por qué dice es básico conocerlo? ¿Por qué? Porque es en el material genético del ADN que va a empezar esa célula a ser patológica y a empezar ese crecimiento de nuevas células que van a tener ese fallo genético, y así es como van a empezar a crecer todas las células, ¿sí? Promueve el crecimiento acelerado y no regulado y el estímulo de crecimiento. Entonces, las neoplasias disfrutan de cierto grado de autonomía y aumento más o menos constante de tamaño. ¿Por qué? Porque imagínense un cáncer, no sé, de páncreas. Nosotros sabemos la forma que tiene el páncreas. Entonces, cuando un cáncer empieza a crecer ese acúmulo de células, ¿sí? Sin importarle la forma que tiene el páncreas. Por eso dice aquí, independientemente del entorno y del estado nutricional que tenga el tejido, en este caso que estamos hablando del páncreas, pues del páncreas. Algunas células necesitan apoyo endocrino. ¿Qué quiere decir? Que esas células para crecer necesitan nutrientes y angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? La angiogénesis es la creación de nuevas venas y arterias. Entonces, a veces ese tumor que va creciendo también va a necesitar que se nutra, y esa nutrición la va a agarrar de lo que nosotros estamos comiendo. Se va a tener que nutrir como cualquier otro órgano del cuerpo. Entonces, los cánceres muchas veces, casi todos, llegan a ser sus propias venas y arterias. Por eso a veces es bien difícil cortarlos, ¿sí? O quitarlos. ¿Por qué? Por esas células nuevas que están creciendo. Entonces, cuando hablamos de neoplasias o de cánceres, sabemos que hay benignos y malignos, ¿verdad? Una neoplasia benigna tiene un grado de diferenciación alto. Por lo regular,
siempre vamos a verlos bien redonditos, bien delimitados, por eso dice grado de diferenciación alto. ¿Quién está rayando ahí? ¿Sí? Con relación a las células o tejido de origen, es muy localizado, donde ese cáncer da, ahí se queda, ¿sí? Y no se disemina a otros tejidos. Quiere decir que no se hace metástasis, ¿verdad? Cuando un cáncer se hace metastásico, es que se va de un lugar a otro. De repente, si tenemos cáncer de pulmón, encontramos esas mismas células de cáncer de pulmón en el cerebro, quiere decir que ya se hizo metastásico. Y cuando hablamos de una neoplasia maligna, vamos a saber que se caracteriza por las propiedades de invasión local, o sea, cuando es un cáncer maligno, luego se invade todo el tejido, no tiene forma, ¿sí? Cuando vamos el tumor empieza a crecer para todas partes y hay destrucción de los tejidos vecinos, quiere decir que, pues, si nos da en el páncreas, pues, y el hígado está pegadito al páncreas, pues también vamos a tener daño en el hígado, en los intestinos, todo lo que esté alrededor, ¿verdad? Y se puede extender a sitios distintos al lugar de origen, o sea, se hace metastásico. Los tumores benignos o malignos, los dos tienen dos composiciones, que es un parénquima, que es el tejido neoplásico, o sea, las características biológicas, todo lo que lo cubre, y el estroma, que es lo que el huésped hace, o sea, que nosotros creamos. ¿Sí? Ahora, las nomenclaturas, ¿cómo les vamos a llamar nosotros a los cánceres? En general, todos los cánceres benignos se les va a añadir el sufijo oma, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos aquí los diferentes tipos de tejido, por así decirlo, si es tejido fibroso, un tumor benigno va a ser fibroma, ¿sí? Acuérdense, se le agrega el sufijo oma. Si es de hueso óseo, pues es osteoma. Si es de cartílago, va a ser condroma. Si es de músculo liso, va a ser leiomioma. ¿Sí? Si es de músculo estriado, pues rhabdomioma, así, etc. Si es de tejido adiposo, de grasa, le vamos a llamar lipoma. Sin embargo, cuando es maligno, pues la neoplasia se le va a derivar del tejido y se le vamos a poner sarcoma. Entonces, si es fibroso, si es benigno es fibroma, si es maligno es fibrosarcoma. De hueso, osteosarcoma, de cartílago, condrosarcoma, leiomiosarcoma, etc, etc, etc. Todo lo que escuchen ustedes que termine en sarcoma es malo. Y lo que termine en oma, como fibroma, osteoma y condroma, pues es uno benigno. Bueno, las células neoplásicas benignas o malignas en general son similares al tejido de origen. ¿Qué quiere decir esto? Que las células siempre son similares. Si nosotros agarramos tejido de el páncreas, como estábamos diciendo ahorita, un cáncer de páncreas, si nosotros agarramos unas células del páncreas sanas y unas células del tumor, las células se van a parecer bastantes. ¿Por qué? Porque acuérdense que es un crecimiento nuevo de células del mismo tejido. ¿Ah? También existen algunas excepciones en la regla de los nombres, sin que sea OMA, ¿ah? Pero hacemos referencia a tumores malignos cuando les ponemos linfomas, seminomas o melanomas. Todos estos que estamos viendo aquí son tumores malignos, sin embargo, tienen la excepción, ¿verdad? Un linfoma, pues sabemos que son en la sangre, los melanomas son en la piel, ¿verdad? Y también hay otro tipo de cánceres malignos, pero esto se les va a llamar como la persona que los descubrió, ¿sí? Como el sarcoma de Kaposi, los linfomas de Burkitt o la enfermedad de Hodgkins, que todos estos son cánceres que principalmente dan en la infancia o en personas, como dice aquí, con VIH, en fases de SIDA, o sea que tienen el sistema inmunológico bajo. Acuérdense que todas las personas que tienen el sistema inmune bajo son propensos a este tipo de cánceres. ¿Por qué? Porque el cuerpo no puede combatir las enfermedades, así que son más propensos a enfermarse, así como el coronavirus ahorita. ¿Sí? Ahora, las características de las neoplasias, ya sean benignas o malignas, estas, todas las personas que tengan cánceres, dependiendo el tipo de cáncer, van a tener su sintomatología propia, pero todas, absolutamente todas, tienen estas cuatro, ¿sí? Entonces, todas, dice aquí, hacen relación principalmente a la presencia de ciertas características básicas con las que se pueden identificar los tumores benignos de los malignos, ¿sí? Entonces, primero, diferenciación y anaplasia, ¿ah?
Cuando nosotros vamos a identificar un tumor, pues obviamente se le hacen varios tipos de estudios, entre ellos las radiografías y los TACs. Así es como nosotros podemos ver si ese cáncer se puede diferenciar a ser benigno o maligno, o anaplasia, que no esté haciendo tumor, sin embargo, aunque no haga un tumor, el cáncer está presente. En el caso de los tumores en la sangre, ¿sí? O el cáncer en la sangre, las leucemias. La relación del núcleo y el citoplasma, esta ya es más celular, ¿sí? Aquí se necesitan ya estudios de laboratorio, la velocidad de crecimiento y la invasión local o la metástasis. O sea que si va a atacar a un solo órgano o va a atacar varios órganos. Todo esto es importante para saber distinguir una benigna de una maligna, ¿ah? Principalmente relacionadas con las alteraciones del material genético celular y secundario a múltiples factores, dependiendo también los pacientes, cuáles sean los factores de riesgo que tienen, ¿no? Si el paciente es fumador, si es alcohólico, si no lleva buena dieta, si es obeso, si es hipertenso, etc, etc, etc. Los factores de riesgo son bastantes, ¿no? Se puede traducir en alteraciones del control del crecimiento celular, las alteraciones genéticas, fundamentan la transformación neoplásica. O sea que si una persona tiene un cáncer y ella no se da cuenta que tiene un cáncer y le sigue con sus factores de riesgo, ese cáncer obviamente va a evolucionar a algo más maligno, ¿sí? La propagación de las neoplasias. ¿Cómo es que un cáncer se vuelve metastásico y cómo estos tipos de metástasis que existen? La primera es una invasión local, ¿va? Los tumores, como dice aquí, se pueden propagar a través de 4 mecanismos. La primera, invasión local, que es un patrón de crecimiento común con crecimiento directo a tejidos adyacentes. Ese ya lo sabemos nosotros, es un crecimiento que se va dando y por donde va atacando los tejidos vecinos, pues se va propagando. Después tenemos propagación linfática. ¿Qué es la linfa? Pues la linfa es ese exceso de líquido que se encuentra en la sangre, ¿sí? Así como están las venas y las arterias, también tenemos unos vasos que se llaman vasos linfáticos. Los vasos linfáticos recogen todo este líquido extracelular y lo vuelven a llevar a la sangre. Entonces, por estos vasos linfáticos es que el mismo cáncer va e infecta otros órganos u otras partes del cuerpo. Después tenemos propagación hematógena, que esa ya sabemos que hematógena quiere decir sangre, que es a través de los vasos que drenan ese tejido, y más si el tejido hace angiogénesis, o sea, si crea más vasos sanguíneos, va a ir a llevar todas esas células neoplásicas a otra parte, ¿sí? Y propagación transcelómica, que son estos tumores primarios que se crean en la cavidad abdominal o en el tórax, y por las mismas cavidades del cuerpo, es que el cáncer se va diseminando. Y así es como el cáncer se hace metastásico. Ojo, una vez que el cáncer es metastásico, prácticamente el paciente ya no hay vuelta para atrás. Muy pocos pacientes, el 0.001 de los pacientes con metástasis se recupera. La metástasis es muy mal pronóstico en los pacientes con cáncer. Entonces, prácticamente cuando los médicos te diagnostican que ya tienes metástasis, pues los pacientes, como lo mencioné hace un rato, psicológicamente caen bastante porque saben que tienen los días contaditos, ¿sí? Entonces, las manifestaciones clínicas, como lo comenté hace ratito, todos los tipos de cánceres tienen su sintomatología específica, pero estas 4 aparecen en todos los cánceres. Todos los pacientes con cáncer, primero, tienen pérdida de peso, ¿sí? Y obviamente esa pérdida de peso viene por la falta de apetito, ¿sí? Tienen fiebre, ya que tienden a hacer múltiples infecciones, y tienen astenia y adinamia. ¿Qué significa astenia y adinamia? Quiere decir que ese paciente se va a sentir cansado, y aparte de estar cansado, va a estar muy débil, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, estos síntomas son de origen desconocido y pero pueden asociarse a unas citoquinas, que son estas de aquí, la IL-1 y la FNT, que son marcadores tumorales, ¿verdad? ¿Qué son los marcadores tumorales? Son ciertos estudios donde te van a marcar que tú tienes cáncer, ¿no? Para que entiendan. Entonces, en las edificaciones de la enfermedad existen varios métodos de
del estadio para que sepas tú en qué estadio del cáncer estás, en 1, 2, 3, 4, 5. ¿Va? El más usado se llama TNM, ¿va? Y este se puede aplicar en varios tipos de tumores. ¿Qué significa la TNM? Vamos a saber que la T es un tumor primario que se va a valorar el grado de compromiso local. Vamos a ver en qué grado de daño tiene ese tejido. La N es la relación de compromiso de los ganglios linfáticos, es decir, la metástasis local, ¿sí? Porque el que tú tengas un cáncer en el páncreas no quiere decir que ya los tejidos adyacentes al páncreas van a estar infectados. Y el último, la M, que significa metástasis a distancia. Entonces, por eso tenemos, puede ser T1, N1, M1, ¿verdad? O T0, N0, M0, ¿sí? Para que nosotros podamos saber en qué tipo de estadio o qué tipo de cáncer tengo. Entonces, la carcinogénesis, ¿qué significa esto? Este es un término que hace referencia a los eventos o los factores de lesión celular que pueden promover el desarrollo de una neoplasia. O sea, qué cosas o qué factores, valga la redundancia, como dice aquí, son propensos para que nosotros podamos tener un cáncer. ¿Qué es lo que nos va a dar un cáncer? Tenemos carcinógenos químicos, infecciosos, físicos, biológicos, perdón, y dietéticos. Entonces, en los químicos, los carcinógenos químicos son un grupo amplio de sustancias que se relacionan con varios tipos de neoplasias. Entonces, las personas que están en contacto con hidrocarburos como el alquitrán, o sea, las personas que fuman, para que lo sepan, las personas que fuman o que fumamos, yo también fumo, están propensos a todos los cánceres. Todas las personas que fuman están propensos a todos los cánceres. El tabaco es la primera causa de cáncer a nivel mundial. El tabaco y el alcohol, ¿sí? Las aminas, perdón, los nitrosaminas, los agentes alquinizantes, todas estas son agentes químicos que van a ser más propensos a que nosotros podamos tener un cáncer. Los agentes infecciosos, que obviamente, valga la redundancia, son algunas infecciones que están implicadas en el desarrollo del cáncer. ¿Cuáles son las primeras? Los virus de transferencia, como las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Las enfermedades de transmisión sexual siempre son propensos a darnos cánceres y más en las mujeres, ¿sí? Las enfermedades de transmisión sexual, principalmente como el VPH, que es una enfermedad que el hombre es portador, pero la mujer tiene la enfermedad, es una de las infecciones que puede ocasionar cáncer cervicouterino, ¿sí? En los agentes físicos, pues nosotros podemos ver que tenemos los rayos X, exposiciones a materiales radiactivos, por decir los radiólogos, nosotros tenemos muchas propensos a cánceres porque estamos en una radiación continua si no nos cuidamos, ¿verdad? Los rayos UV, los asbestos, ¿sí? Los que trabajan con asbesto, los constructores, todas esas personas también tienen un riesgo alto de, este, de padecer cáncer o cualquier tipo de cáncer. También agentes biológicos. Cuando se habla de agentes biológicos, sabemos que se hace referencia a las acciones o sustancias como las hormonas, ¿sí? Que ocasionalmente pueden inducir un crecimiento acelerado, como son los estrógenos, las mujeres que se inyectan estrógenos, ¿sí? Que también tienen crecimiento de las mamas. Hay mujeres que quieren aumentar el tamaño de sus mamas y en vez de hacerse una cirugía, prefieren tomar estrógenos para propensar el crecimiento de las mamas. Entonces, todos estos agentes biológicos, pastillas, tratamientos, etc., 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 también son propensos a tener cáncer. Y los dietéticos, pues los dietéticos sabemos que son las comidas, ¿verdad? Acuérdense que hay muchas comidas, normalmente las que no son naturales, que sus sustancias son muy cancerígenas, perdón. ¿Sí? Y por último, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar un cáncer? A pesar de que ya sabemos cuál es la sintomatología que tiene una persona con cáncer, que lo vimos ahorita, que es la pérdida de peso, la falta de apetito, la fiebre, la astenia y la anemia, siempre lo vamos a hacer con un TAC, ¿sí? Con una resonancia y lo que es una biopsia y una citología. ¿Qué es una biopsia y una citología? Se los encargué de tarea, que por cierto ya la estuve revisando. Una biopsia es una muestra de tejido
¿sí? Que nosotros vamos a hacer, ya sea, hay muchos tipos de biopsias, como se los encargué en la tarea. Entonces ya sabemos que vamos a obtener una muestra de tejido y vamos a ver esa muestra de tejido en el microscopio. El patólogo es el que va a ver esas células y su diferenciación y así va a poder decirnos qué tipo de cáncer es, ¿sí? El tema del cáncer es muy extenso. Esto nada más es una generalidad del cáncer, de las neoplasias, ¿sí? Entonces, chavos, fueron